¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el misterio de Belisela Vilca. Vamos a iniciar con la página 32. La vez pasada estuvimos hablando acerca del pacto cultural. Bueno, voy a dar lectura a la carta de Belisela Vilca. De modo que la blancura de la fraternidad a la que pertenecían los atlantes morenos no provenía del color de la piel de sus integrantes, sino de la luz de sus almas. La fraternidad blanca no era racial, sino religiosa. Sus filas nutrían solo de sacerdotes iniciados, quienes ocupaban siempre un justo lugar de acuerdo a su devoción y obediencia a los dioses. La sangre de los vivos tenía para ellos un valor relativo. Sí, con su pureza se mantenía cohesionado al pueblo nativo aliado, entonces habría que conservarla. Mas si la protección del culto requería del mestizaje con otro pueblo, podría degradarse sin problema. El culto sería el eje de la existencia del pueblo nativo y todo le estaría subordinado en importancia. Todo, al fin, debía ser sacrificado por el culto. En primer lugar, la sangre pura de los pueblos aliados a los atlantes blancos. Era parte de la misión, una obligación del pacto cultural. La sangre pura derramada alegraba a los dioses y ellos reclamaban su ofrenda. Por eso los sacerdotes iniciados debían ser sacrificadores de la sangre pura. Debían exterminar a los guerreros sabios o destruir su herencia genética. Deberían neutralizar el pacto de sangre. No pude evitar el empleo de conceptos oscuros o pocos habituales, pero tendrá que comprender, estimado doctor Senaguel, que carezco del tiempo necesario para entrar en mayores detalles. Sin embargo, antes de continuar con la historia de mi pueblo y mi familia, haré un comentario sobre las consecuencias que las alianzas con los atlantes trajeron a los pueblos nativos. Si en algo se descollaron en la historia las castas sacerdotales formadas por los atlantes morenos, aparte de su fanatismo y crueldad, fue en el arte del engaño. Hicieron literalmente cualquier sacrificio si éste contribuía a la preservación del culto. El cumplimiento de la misión, ese alto propósito que satisfacía la voluntad de los dioses, justificaba todos los medios empleados y los satisfacía la voluntad de los dioses. Convirtió en maestros del engaño. Satisfacía la voluntad de los dioses, justificaba todos los medios empleados, los convirtió en maestros del engaño. Y entonces no debe extrañar que muchas veces simulasen ser reyes o se escudasen detrás de reyes y nobles, si ello favorecía sus planes. Pero esto no puede confundir a nadie. Reyes, nobles o señores, si sus actos apuntaban a mantener un culto, si profesaban devota sumisión a los dioses de la materia, si derramaban la sangre pura o procuraban degradarla, si perseguían a los sabios o afirmaban la herejía de la sabiduría, indudablemente se trataba de sacerdotes camuflajeados, aunque sus funciones sociales aparentasen lo contrario. El principio para establecer la filiación de un pueblo aliado a los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría. El sostenimiento de un culto a las potencias de la materia, dioses
que se situaban por arriba del hombre y aprueban su miserable existencia terrenal a dioses creadores o determinadores del destino del hombre. Coloca automáticamente a sus cultores en el marco del pacto cultural, estén o no los sacerdotes a la vista. Opuestamente, los dioses de los atlantes blancos no requerían ni culto ni sacerdotes. Hablaban directamente en la sangre pura de los guerreros y estos justamente por escuchar sus voces se tornaban sabios. Ellos no habían venido para conformar al hombre en su despreciable condición de esclavo en la tierra, sino para incitar al espíritu humano a la rebelión contra el Dios creador de la prisión material y recuperar la libertad absoluta en el origen, más allá de las estrellas. Aquí sería siempre un siervo en la carne, un condenado al dolor y al sufrimiento de la vida. Allí sería el Dios que antes había sido tan poderoso como todos. Y desde luego, no habría paz para el espíritu mientras no concretase el regreso al origen, en tanto no reconquistase la libertad original. El espíritu era extranjero en la tierra y prisionero de la tierra, salvo aquel que estuviese dormido, confundido, en un extravío extremo, hechizado por la ilusión del gran engaño. En la tierra, el espíritu solo podría manifestarse perpetuamente en guerra contra las potencias de la materia que lo retenían prisionero. Sí, la paz estaba en el origen. Aquí solo podría haber guerra para el espíritu despierto, es decir, para el espíritu sabio. Y la sabiduría solo podría ser opuesta a todo culto que obligase al hombre a ponerse de rodillas frente a un dios. Los dioses liberadores jamás hablaban de paz, sino de guerra y estrategia. Entonces, la estrategia consistía en mantenerse en estado de alerta y conservar el sitio acordado con los atlantes blancos, hasta el día en que el teatro de operaciones de la guerra esencial se trasladase nuevamente a la tierra. Y esto no era la paz, sino la preparación para la guerra. Pero cumplir con la misión, como con el pacto de sangre, mantener al pueblo en estado de alerta, exigía cierta técnica, un modo de vida especial que les permitiese vivir como extranjeros en la tierra. Los atlantes blancos habían transferido a los pueblos nativos un modo de vida semejante, muchas de cuyas pautas serían actualmente incomprensibles. Empero, trataré de exponer los principios más evidentes en que se basaba para conseguir los objetivos propuestos. Sencillamente, se trataba de tres conceptos: el principio de la ocupación, el principio del cerco y el principio de la muralla. Tres conceptos complementados por aquel legado de la sabiduría atlante, que era la agricultura y la ganadería. En primer lugar, los pueblos aliados de los atlantes blancos no deberían olvidar nunca el principio de la ocupación del territorio y tendrían que prescindir definitivamente del principio de la prosperidad de la tierra, sustentando por los partidarios de los atlantes morenos. Con otras palabras, la tierra habitada era tierra ocupada, no tierra propia. ¿Ocupada a quién? Al enemigo, a las potencias de la materia. La convicción de esta disposición principal bastaría para mantener el estado de alerta, porque el pueblo ocupante era así consciente de que el enemigo intentaría recuperar el territorio por cualquier medio. Bajo la forma de los pueblos nativos aliados a los atlantes morenos, como otro pueblo invasor
o como adversidad de las fuerzas de la naturaleza. Creer en la propiedad de la tierra, por el contrario, significaba bajar la guardia frente al enemigo, perder el estado de alerta y sucumbir ante su poder de ilusión. Comprendido y aceptado el principio de ocupación, los pueblos nativos deberían proceder, en segundo término, a acercar el territorio ocupado o, por lo menos, a señalar su área. ¿Por qué? Porque el principio del cerco, permitía separar el territorio ocupado del territorio enemigo. Fuera del área ocupada y cercada se extendía el territorio del enemigo. Recién entonces, cuando se disponía de una área ocupada y cercada, se podía sembrar y hacer producir a la tierra. En efecto, en el modo de vida estratégico heredado de los atlantes blancos, los pueblos nativos estaban obligados a obrar según un orden estricto que ningún otro principio permitía alterar. En tercer lugar, después de la ocupación del cercado recién se podría practicar el cultivo. La causa de esta rigurosidad era la capital importancia que los atlantes blancos atribuían al cultivo como acto capaz de liberar al espíritu o de aumentar su esclavitud en la materia. La fórmula correcta era la siguiente: si un pueblo de sangre pura realizaba el cultivo sobre una tierra ocupada, no olvidaba en ningún momento al enemigo que acechaba fuera. Entonces, dentro del cerco sería libre para elevarse hasta el espíritu y adquirir la más alta sabiduría. En caso contrario, si se cultivaba la tierra creyendo en su propiedad, las potencias de la materia emergerían de la tierra, se apoderarían del hombre y los integraría al contexto, convirtiéndolo en un objeto de los dioses. En consecuencia, el espíritu sufriría una caída en la materia, aún más atroz, acompañada de ilusión más nociva, pues creería ser libre en su propiedad cuando solo sería una pieza del organismo creado por los dioses. Quien cultivase la tierra sin ocuparla y cercarla previamente y se sintiese su dueño o desease serlo, sería fagotizado por el contexto regional y experimentaría la ilusión de pertenecer a él. La propiedad implica una doble relación recíproca e inevitable. La propiedad pertenece al propietario tanto como a éste pertenece a la propiedad. Es claro, no podría haber tenencia sin una previa pertenencia de la propiedad a apropiar. Mas el que se sintiese pertenecer a la tierra quedaría desguarnecido frente al poder de ilusión del enemigo. No se comportaría como extranjero en la tierra, como el hombre espiritual que cultiva en el cerco estratégico, pues se arraigaría y amaría a la tierra. Creería en la paz y anhelaría esa ilusión. Se sentiría parte de la naturaleza y aceptaría que el todo es obra de los dioses. Se empequeñecería en su lugar y se asombraría de la grandeza de la creación que lo rodea por todas partes. No concebiría jamás una salida de la creación. Antes bien, tal idea lo sumiría en un terror sin nombre, pues en ella intuiría una herejía abominable, una insubordinación a la voluntad del Creador que podría acarrearle castigos imprevisibles. Se sometería al destino, a la voluntad de los dioses que lo deciden, y les rendiría culto para ganar su favor o para aplacar sus iras. Sería ablandado por el miedo y no tendría fuerzas.
no, ya para oponerse a los dioses, ni siquiera para luchar contra la parte animal y anímica de sí mismo, sino tampoco para que el espíritu lo dominase y se transformase en el señor de sí mismo. En fin, creería en la propiedad de la tierra, pero pertenecería a la tierra y cumpliría al pie de la letra con lo señalado por la estrategia enemiga. En, en principio de la materia de la muralla, en principio de la muralla era la aplicación fáctica del principio del cerco, su proyección real. De acuerdo con la sabiduría lítica de los atlantes blancos, existían muchos mundos en los que el espíritu estaba prisionero y en cada uno de ellos el principio de la muralla exigía diferentes concreción. En el mundo físico, su aplicación correcta conduciría a la muralla de piedra, la más efectiva valla estratégica contra cualquier presión del enemigo. Por eso los pueblos nativos que iban a cumplir la misión y participaban del pacto de sangre eran instruidos por los atlantes blancos en la construcción de murallas de piedra como ingredientes fundamentales de su modo de vida. Todos quienes ocupasen y cercasen la tierra para practicar el cultivo, con el fin de sostener el sitio de una obra de los atlantes blancos, tenían también que levantar murallas de piedra. Pero la erección de las murallas no dependía solo de las características de la tierra ocupada, sino que en su construcción debían intervenir principios secretos de la sabiduría lítica, principios de la estrategia de la guerra esencial, principios que solo los iniciados en el ministerio de sangre pura, los guerreros sabios podían conocer. Se comprendería mejor el porqué de esta condición si digo que los atlantes blancos aconsejaban mirar con un ojo hacia la muralla y con el otro hacia el origen, lo que solo sería posible si la muralla se hallaba referida de algún modo hacia el origen. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego.